¿Qué tal amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más desde su pequeño espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos ya a domingo 19 del tiempo ordinario 13 de agosto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra comienza con el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9 y del 11 al 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo».
Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, si Dios quiso presentarse y delante de Él manifestar algunas cosas a través de la naturaleza misma que Él creó, como el terremoto, el viento, el fuego, ahora Jesús domina las aguas porque Él es Dios. Yéndonos al Evangelio de Mateo que acabamos de leer, este es un texto que muchos hemos leído y nos ha sorprendido siempre ver a Jesús caminando sobre las aguas. Y los hemos interpretado de varias maneras. Siempre nos gusta escuchar cómo Jesús vence las aguas tormentosas, camina sobre ellas, Jesús está por encima de toda tempestad, y los discípulos cuando ven a Jesús se asustan porque lo menos que pensaban era que Jesús podía llegar hasta ellos a la distancia en que estaban y con un mar de por medio, una tempestad también bravía y caminando sobre el agua. Importa también ver cómo Pedro, ante cierta duda de que fuera el Señor, aunque él le dice: no tengan miedo, soy yo, le dice: si eres tú, ven, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús, ni corto ni perezoso, le dice: pues ven, ven. Y con aquella tranquilidad que se lo dice, Pedro se lanza y mientras tiene la mirada en Jesús, todo va bien. Pero cuando le pone más atención al problema que a la solución, cuando le pone más atención a la ola, a la fuerza del mar y al viento que a Jesús, ahí es cuando se complican las cosas. Muchos autores espirituales también hablan de este texto como de las consolaciones de Dios y de los momentos complicados. Parece que Dios permite estas situaciones de tormenta, de tempestad y de conflicto para que nos apeguemos a Él, porque parece que de otra manera nos olvidamos fácilmente de que Él está allí con nosotros. Comparto con ustedes este comentario bastante acertado. Es frecuente que solo nos acordemos de Dios en tiempos de crisis y dificultad, cuando navegamos por aguas tranquilas y nuestra vida transcurre sin particulares sobresaltos, podemos ir perdiendo la referencia fundamental al Señor. Podríamos decir, utilizando el lenguaje de San Ignacio de Loyola, para referirse a los estados del alma, que en tiempos de desolación buscamos con más insistencia a Dios y que en tiempos de consolación nos olvidamos de Él como la fuente de toda gracia. Juan Casiano, entre los años 360 y 435, que fue uno de los padres de la Iglesia, cuyos escritos marcaron definitivamente el monaquismo de Occidente, y les recomiendo que lo lean si pueden, porque tiene realmente escritos muy interesantes acerca de los estados del alma, nos presenta una de sus obras, algunas causas por las cuales las personas vivimos momentos de desolación. En primer lugar, dice Casiano, de nuestro descuido procede cuando, andando nosotros indiferentes, tibios y empleados en pensamientos inútiles y vanos, nos dejamos llevar de la pereza, y con esto somos ocasión de que la tierra de nuestro corazón produzca abrojos y espinas. Creciendo estas, claro está, que habemos de hallarnos estériles, indevotos, sin oración y sin frutos espirituales. La segunda causa por la cual Dios permite que tengamos estas experiencias de abandono, según Casiano, es para que, desamparados un poco de la mano del Señor,
comprendamos que aquello fue un don de Dios y que la quietud que puestos en esta tribulación le pedimos, únicamente la podemos esperar de su divina gracia, por cuyo medio habíamos alcanzado aquel primer estado de paz de que ahora nos sentimos privados. San Ignacio de Loyola en el siglo XVI explicará esto mismo diciendo que Dios permite que vivamos momentos de desolación por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas ni otra alguna consolación espiritual. Más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Pedro, como lo hemos visto en este episodio de Mateo, junto con los demás discípulos, viven un momento de crisis profunda, cuando en medio de la noche y sintiendo que las olas azotan la barca porque tenían el viento en contra, ve a Jesús caminando sobre las aguas. Y dice Mateo que los discípulos se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». La respuesta de Jesús los tranquilizó: «Tengan valor, soy yo, no tengan miedo», dijo el Señor. Pedro entonces, con la seguridad que le dan estas palabras, se atreve a decir: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». A lo que Jesús respondió: «Ven». Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, y pongamos cuidado en esto, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». Como Pedro, cuando caminamos sobre las aguas tranquilas, guiados y conducidos por el Señor, tenemos la tentación de sentirnos dueños de lo que hacemos y nos olvidamos de aquel que hace posible nuestra existencia. De manera que, para que en cosa ajena no pongamos nido, es precisamente en las crisis y en los momentos de turbulencia cuando reconocemos la verdadera fuente de nuestra seguridad. Y como los discípulos, después de la tormenta, nos postramos en tierra para decirle al Señor: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Esto es producto de Hernán Rodríguez Osorio, sacerdote jesuita. Una meditación bien acertada y bien interesante. Lo cierto es que tanto la consolación como la tribulación lo permite Dios y la da Dios para que nos acerquemos a Él. Y no podemos apegarnos ni a una ni la otra, ni desesperarnos en tiempos de tribulación, ni apegarnos a la consolación, porque ambas vienen de Dios. Nada es producto nuestro, todo es gracia y don de Dios. Si estás pasando por alguna dificultad en este momento, pon tu mirada en Jesús y no en la dificultad. Y solo de esa manera podrás llegar tranquilo a los brazos del Señor y podrás atravesar la tempestuosa mar tranquilo y sin problema. Y no tengas miedo, porque es el Señor el que va contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.